Lo veíamos, ya lo veíamos. Se le acumulan los escándalos, se le acumulan las acusaciones. Adán Augusto López no logra explicar ni sus nexos con criminales, ni las redes de tráfico de influencias que lo envuelven, ni sus millonarios ingresos. Hoy fue denunciado 37 denuncias en su contra. Vamos a platicar el tema. Durante años, Hernán Bermúdez Requena controló la operación de las cárceles en Tabasco, y es que desde ahí reclutó a la mayor parte de los integrantes del grupo criminal La Barredora. De acuerdo con testimonios entregados a la Fiscalía General de la República, Hernán Bermúdez, nombrado secretario de Seguridad por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ponía y quitaba directivos penitenciarios con el fin de facilitar la venta de drogas, secuestros, extorsiones y robo de hidrocarburos. Se trata de un control total del aparato de seguridad. Y eso incluye también a la Fiscalía General del Estado en la época de Augusto López Hernández. El testigo de iniciales CTDR detalló a la Fiscalía que por órdenes de Hernán Bermúdez Requena, Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, segundo en el mando del grupo criminal La Barredora, manejaba directamente al personal de prevención social e incluso mantenía buena relación con los directores y jefes de vigilancia de los penales. También por órdenes de Hernán Bermúdez hubo internos ahorcados porque fueron identificados como integrantes de grupos rivales a La Barredora. Sin embargo, Adán Augusto López Hernández insiste en que él nunca se enteró de nada. Es imposible para don Augusto decir que él no sabía o no tenía ningún tipo de responsabilidad o posibilidad de saber lo que estaba sucediendo, porque estaban los señalamientos públicos dentro de lo que pasa en el propio Tabasco. En Tabasco todos lo sabían, pero Adán Augusto López, advierten, prefirió mirar hacia otro lado. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, tiene un montón de escándalos y de acusaciones por aclarar. No ha podido, no ha querido. No puede explicar su vínculo, su nexo con Hernán Bermúdez Requena. No ha podido ahora justificar, explicar sus millonarios ingresos, muchos de ellos no declarados o declarados parcialmente. Y ahora, lo veíamos, 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República, un quebranto que superaría los 700 millones de pesos a su paso por la gubernatura de Tabasco. Sergio Sarmiento. Sergio Manuel, gusto, siempre estás? un gusto y más encontrarme aquí a María Elena Pérez Jaén, porque vamos a estar hablando. Mira, trae las denuncias. Viene muy ahí. bien equipada. Sí. Viene muy bien equipada. María Elena Pérez Jaén. ¿Qué tal? Lo veíamos Hola. hoy, estuviste en la Fiscalía General de la República, 37 denuncias Exacto, contra Adán Augusto. Sí, bueno, y me da mucho gusto a Sergio, Ricardo, gracias. Qué gusto, María Elena. Muchas gracias, gracias. Muy buenas noches. Ricardo Rafael. Pues Ricardo, hay ¿cómo material estás? hoy, ¿eh? Pues mira, ahí está ya lista vamos la a carnita necesitar para el asador. varios programas. Son muchas las acusaciones, los señalamientos, los excesos, los abusos, las corruptelas de Adán Augusto López. Son muchas y me gustaría decir que es el único, pero realmente hemos visto denuncias, cuestionamientos, preguntas nunca contestadas sobre muchísimos temas de presunta corrupción en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que estamos viendo ahora del inicio del actual gobierno. Pero claramente el sexenio en que nos dijeron que ya no había corrupción, en que nos sacaron los pañuelitos blancos, lo que estamos viendo es cada vez mayores casos de corrupción. Resulta que es el sexenio más corrupto. Pues Adán Augusto lo representa de alguna forma por los ingresos que tuvo, también por este enriquecimiento explicable, pero lo que hemos visto ilícito pero explicable. Bueno, 79 millones de pesos en años en que estaba ejerciendo funciones públicas, porque era notario, cuando incluso la ley en Tabasco prohíbe que el notario pueda realizar otros tipos de actividades, pues me parece insostenible. Y ahora vemos, no conozco las denuncias, María Elena nos hablará sobre las denuncias, pero lo que está presentando
pues son presuntamente otros actos cuestionables por un valor de 766 millones de pesos cuando era gobernador de Tabasco. 37 denuncias, María Elena. No había denuncias como tal ante la Fiscalía General de la República. Sí, bueno, él estuvo diciendo que si había denuncias que se las presentaron, incluso a nuestra amiga Lili Telles, le dijo la semana pasada pues que las presentara, pero yo ya aquí están, yo ya las venía trabajando. Y estas 37 denuncias corresponden a irregularidades detectadas durante la cuenta pública de 2019 y 2020 que le fiscalizó la Auditoría Superior de la Federación. Esta cuenta pública de 2019 fue presentada, de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el día 20 de febrero se tiene que entregar la tercera cuenta pública de 2019, es decir, en 2021 entregaron estas irregularidades a los entes fiscalizados de Tabasco, que era la administración del señor Adán Augusto López Hernández, y ya ha pasado, pues nada más desde 2021, 2022, 2023, 24 y 25. Nomás fue secretario de Gobernación, precandidato presidencial y coordinador de los senadores de Morena. Y bueno, lo que nos explica es que no han podido aclarar, simplemente de 2019 estamos hablando de un monto mayor a los 700 millones de pesos. Y ahorita, si me permiten, les puedo decir en dónde fuimos encontrando todas estas irregularidades que no han sido solventadas, son observaciones, son irregularidades, pero finalmente, quien tiene también la culpa en esto es la propia Auditoría Superior de la Federación, porque lo que hizo la auditoría al encontrar estas irregularidades, que es lo que marca la ley, es, obviamente, inmediatamente después del 20 de febrero de 2021, fue notificarle al ente fiscalizado 10 días hábiles después, y le da 120 días hábiles para que aclaren. Y entonces, cuando ya no se puede aclarar, lo que hace el tramposo del Auditor Superior de la Federación, porque esas son sus componendas que hace David Colmenares, es mandarlo a un área en la Auditoría Superior de la Federación que se llama investigación. Y entonces ahí manda todo. Es el túnel del tiempo, ahí se pierden las cosas. Se queda a dormir el sueño de los justos. Entonces, por lo que respecta al 2019, de la cuenta pública 2019, son más de 700 millones de pesos. Y de 2020 estamos hablando también de unos 70 millones de pesos. Ya creo que ya no los auditaron tanto, porque lo que hace la Auditoría Superior, en este caso, que era Adán Augusto López Hernández, y luego viene a secretario de Gobernación, pues ya se vuelven como muy ligeras o muy light, se le bajan unas rayitas, y al final lo que encontramos fueron, sobre todo, y termino diciendo esto, en el 2019, que fue cuando inicia la pandemia, resulta que hay quebrantos por una cantidad pues muy grande de medicamentos, de cuestiones de la salud. Entonces, no se destinaron, no hubo manera de comprobar que eran recursos federales, porque eran participaciones federales que se le dan al Estado de Tabasco. No hubo manera de acreditar que ese dinero se entregó o que ese dinero se utilizó para lo que estaba etiquetado. Y así fueron un montón de cosas que luego, si quieren, más adelante les voy detallando. Porque ya una podría ser coincidencia, dos casualidad, pero esto parece, Ricardo, un modus operandi de Adán Augusto López. Sí, a ver, yo creo que el nivel de corrupción en el que incurrió Tabasco es escandaloso. Siempre ha sido un estado donde quien gobierna sale muy bien y con buena hacienda. Yo creo que hay algunas excepciones. González Pedrero le pondría entre esas excepciones, pero la verdad es que si uno sigue la lista de gobernantes... Ahí está Andrés Granier, y la hija de Andrés Granier con miles de millones de pesos. Y Arturo Núñez, ¿qué me dicen de Arturo Núñez? ¿no? Muy lo que vamos a encontrar es un estado donde se ha delinquido mucho. Por cierto, frente a esa corrupción es que se construyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Pues el hermano político, ¿no?, en el estricto sentido político, de Andrés Manuel López Obrador, resulta que salió pues igual o peor. Ahora, el tema que a mí me incomoda mucho, es un poco donde quisiera regresar a los asuntos de las denuncias. Hablamos mañana aquí, hace 15 días, pues de cómo se desmontó el sistema a partir del cual pues podía controlarse, o habíamos pensado íbamos a controlar, a regular la corrupción, el sistema anticorrupción.
Pero no solamente ese sistema está desmontado, sino que la tubería que permitiría que estos casos de corrupción en efecto se judicializaran, se persiguieran penalmente, está totalmente cerrada. Porque la Fiscalía General de la República sigue teniendo el monopolio de la acción penal. Entonces, puedes llegar con 37 o 437, pueden llegar todas a la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto ya no tiene ningún tipo de autonomía por una reforma que hizo Gertz Manero, y a partir de ahí no pasa nada. Deciden a quién persiguen y a quién no. Que no fuera García Cabeza de Vaca el que estuviera enfrentando estas 37 denuncias, porque mañana estarían activas todas y todo el personal de la Fiscalía estaría persiguiéndolo porque es un opositor. Que no sea Adán Augusto López, porque entonces nada va a prosperar a menos que el fiscal reciba la instrucción desde arriba o desde Palenque, pero si no, no se va a mover. Y esto entonces nos explica por qué la corrupción sigue operando. Es el uso político de la justicia, Porque la administración porque política aquí de la no justicia. hay un caso aislado, hay un modus operandi para premiar a los que son leales y perseguir a los leales, y para eso sirve la lucha contra la corrupción, nada más. En los hechos siguen cobijando a Adán Augusto López. Así es, y yo creo que algo que señala María Elena Pérez Jaén es muy importante aquí. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano más fuerte que tenemos para combatir la corrupción. Supuestamente le reporta al Poder Legislativo, de manera que puede auditar de manera independiente al Poder Ejecutivo. Pero pues casi desde el principio lo que hemos visto es que se ha doblado la Auditoría Superior de la Federación bajo David Colmenares Páramo, su actual titular. Y cuando vimos una investigación, por ejemplo, sobre el caso de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que llevó a cabo el auditor encargado del tema, Agustín Caso, lo que hicieron fue despedirlo. Pero además violando las propias reglas internas de la Auditoría Superior de la Federación, porque los auditores no pueden ser destituidos por el trabajo que están realizando, y sin embargo lo destituyeron. Protestó Agustín Caso y bueno, pues ¿cuál es el resultado? Absolutamente nada. Simple y sencillamente lo que demostraron es: aquí se hacen las auditorías, porque además lo señaló en un escrito que me parece muy doloroso, Agustín Caso, señalando, a ver, están dando instrucciones, están protegiendo a los corruptos, eso es lo que está haciendo ahora la Auditoría Superior de la Federación. Y si no funciona la Auditoría Superior de la Federación, pues ¿qué importa que se vuelvan multimillonarios los políticos? ¿Qué importa que desaparezca el dinero en proyectos? ¿Qué importa que proyecten un Tren Maya a 120,000 millones de pesos y les cueste 600,000 y no lo hayan terminado? Nada de eso importa. Ahora, me detengo en lo que mencionan ambos, María Elena. Esta es una enorme red de corrupción. O sea, es Adán Augusto López, pero es un entramado mucho más amplio. Pero también, a ver, pueden doblar. David Colmenares, bien lo dijeron, en el 2019 ya David Colmenares se entregó totalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero él es un extorsionador, porque a su vez él va y dobla a los gobernadores o a los presidentes municipales. Entonces la Auditoría Superior de la Federación, lo que tendría que ser, como bien lo dice Sergio, el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados, también se ha vuelto un negocio para los que ahí trabajan. O en caso, por ejemplo, hasta de amenazar. Y les doy un ejemplo. Yo hace un mes dejé de ser diputada federal. Yo era diputada suplente, entonces la diputada propietaria, que ese era el acuerdo, yo solicitó licencia y yo llegué de diputada. Duré 4 meses y medio porque el propio David Colmenares pues amenazó a la gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Yo soy diputada suplente por el 2º distrito de Aguascalientes, que es un distrito. Fuimos en fórmula, esta diputada propietaria y yo, pero el auditor superior David Colmenares dobló a Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, y le dijo: a María Elena no la queremos de legisladora. Estaba siendo muy incómoda y porque yo había sido en la molestabas. legislatura pasada, ustedes recordarán, cómo estuve señalando todas las irregularidades que hace el propio David Colmenares y su equipo, algunos de su equipo,
que ya sabemos, la semana pasada, por ejemplo, Emilio Barriga salió, pero tiene pues a personas como Bolaños, a auditores especiales, porque los que eran verdaderamente responsables pues era precisamente Agustín Caso o el propio Gerardo Lozano Dubernat. O sea, esos auditores especiales, cuando salieron, dejaron la Auditoría Superior, pues todos los otros auditores que nombró David Colmenares pues han sido pues un instrumento también de chantaje incluso con los alcaldes, con los presidentes municipales, y dicho por ellos. Es el círculo perfecto de la corrupción. Porque es quien no te revisa, quien te amenaza, quien permite, quien cobija, entonces... Y nada más para terminar, perdón. Se premia con impunidad. Porque el mensaje a la gobernadora de Aguascalientes fue, si María Elena permanece como diputada, te vamos a revisar las cuentas. Entonces... ante el temor de que le fueran a practicar auditorías, pues entonces se dieron. Y bueno, dejé de ser hace un mes, pero eso, ustedes me conocen los tres hace muchos años, pues eso no me impide, como el día de hoy, que ya le venía haciendo todos los expedientes yo a Adán Augusto. Y no es la primera acción que hago. Ustedes recordarán, siendo yo todavía diputada en funciones en agosto. Bueno, juicio político. También, hace un mes le presenté, a mediados de agosto le presenté puntos de acuerdo para que él solicitara licencia en el Senado, deja de ser legislador y se ponga a la disposición de las autoridades. Y también le presenté, Manuel, me entrevistaste, demanda de juicio político, porque yo estoy buscando incluso la destitución, destitución e inhabilitación hasta por 20 años por todos los elementos que le reuní por su relación, lo que decías antes, con el líder criminal de la barredora, con Hernán Bermúdez. Pero se antoja esto imposible, ¿no? Digo, para cómo está el entramado hoy por hoy, hay Ricardo. Hay una pieza en el entramado que yo quisiera subrayar, porque estos actos de corrupción que además se antojan muy cuantiosos, no solo, yo diría, ni principalmente, es para extraer recursos públicos y enriquecer a algunas personas. La verdad es que con estos montos, si realmente todo fuera a las cuentas de estos personajes, pues estarían asegurados sus tataranietos. La realidad es que esta es una salpicada que les toca a ellos. El dinero fundamentalmente de estas operaciones es para el partido en el que milita. Los comités de acción política en Tabasco son los verdaderos beneficiarios de entre el 10 y el 20% de la obra pública. Y ahora es muy conocido y muy documentado que desde la obra de Dos Bocas, dinero federal, hasta mucho de lo que se hizo el Tren Maya, mucho de lo que se hizo en Tabasco con recurso federal, pues tenían la obligación, tanto los municipios como las constructoras, de este famosísimo diezmo, que ahora no es diezmo porque es 20%, con eso financiar los comités de acción política, que es la base sobre la cual se mantiene Morena para operar el territorio. Entonces, ahí sí ahora cierra el eslabón. Así que está complicado porque es la maquinaria aceitada. No olvidemos, bueno, entiendo que todo esto es político y es para aceitar la maquinaria de Morena, pero ahí tenemos a José Ramiro López Obrador. Finalmente, pues su gestión como otro hombre político resultó ahora que tiene 13 ranchos. No está mal adquirir 13 ranchos. Es dueño del 1% de todo el territorio del estado de Tabasco. Y a $1,000,000 de pesos rancho. Pues imagínate. Y ese es nada más José Ramiro López Obrador y es nada más en el estado de Tabasco. Pero si nos ponemos a escarbar, bueno, ahí está Segalmex con 15,000 millones de pesos. 20,000, yo lo actualicé la cifra, 20,000. Bueno, la que yo conozco son 15,000, lo que sea. La verdad es que no hay un informe oficial que nos diga cuánto es. Y sobre todo no hay consecuencias ni castigo. Pero el hecho, bueno, y lo que vemos es que Ignacio Valle, el que era el titular, lo exoneró López Obrador, lo puso en otro cargo para protegerlo, porque lo habían engañado. Claro. Entonces, yo no sé si lo podemos cuestionar por tonto o lo podemos cuestionar por corrupto, pero ciertamente por algo lo podemos cuestionar. Y muy rápido, yo quisiera sumar otro caso más, que es el Museo Nacional de la Salud y el Bienestar, conocido como Calán, ¿no? En la palabra maya quiere decir cuidado, que le invirtieron 300 millones de pesos, lo inauguraron el 24 de septiembre del año pasado, pasen ustedes a visitarlo, donde estaba la antigua Secretaría de Salud, está cerrado. ¿Dónde están los 300 millones? No te dicen. ¿Qué pasó con esto? Pues
contrataron un par de constructoras de despachos de arquitectos. Amigos. Y uno de esos despachos de arquitectos le arregló la casa a la directora de CONACYT, a Marilena Álvarez Budilla, que es justamente quien gestionó de manera muy arbitraria este museo. A ver, y tampoco y que persiguió de manera muy arbitraria a 30 y tantos científicos por el delito de haber hecho su trabajo. Oye, por no hablar de dónde quedó el dinero para la vacuna y para los ventiladores. Pero nada más para seguir con el tema de Tabasco. Porque sí, yo presenté como 75 denuncias por el caso de Segalmex y sí lo actualicé porque sumé también Diconsa y Liconsa. Por eso el quebranto a Segalmex fue de casi 20,000 millones de pesos. Pero hay un tema también que yo denuncié, tengo denunciado a Javier May, el actual gobernador del estado de Tabasco, porque quien va a rendir, por cierto, en unos días su informe, porque él utilizó el programa, siendo secretario del Bienestar, el programa de Sembrando Vida lo utilizó para su beneficio y entonces lo que hizo es destinar recursos grandísimos hacia Tabasco, deforestaron con el programa Sembrando Vida, él creó un ejército electoral que le servía a él, entonces encontramos unas irregularidades en el programa Sembrando Vida y luego lo hicieron director del Tren Maya Fonatur y también hizo una serie de irregularidades. Entonces yo traigo como 250 ya denuncias en la Fiscalía General de la República, pero no quiero dejar de presentarlas, Ricardo, por una razón. Porque si me cruzo de brazos y digo, están ahí, no, pero es que María Elena a lo mejor no van a transitar, no me importa. Y quiero hacer una aclaración. La doctora María de la Luz Mijangos, que es la fiscal anticorrupción, no ha hecho nada. Porque aunque le haya hecho Gertz Manero eso, tampoco ella ha actuado. Yo he estado con ella, le he llevado los documentos, pero ella tampoco ha puesto de su parte y déjame decirte, ella ahora está aspirando a ser la próxima auditora superior de la Federación. Se antoja imposible, prácticamente imposible. Ahí están las 37. A ver, ahora hay que presentárselas. Nos vamos. Aunque la democracia... Ricardo, gracias María Elena. Nos las quedamos, ¿no? Nos las dejas y las revisamos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Son mis acusaciones. Pásala muy bien. Gracias.